Aleluya, Dios es grande y para siempre son sus misericordias, dice la palabra. Agradecemos a Dios por este hermoso privilegio, gracias a los hermanos en esta noche, pueden sentarse. Hay un mensaje que Dios quiere que compartamos en esta noche y les voy a invitar que por favor abran sus escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 3 en adelante. Agradecemos infinitamente las bendiciones, las oportunidades que Dios nos concede, estar aquí en su casa, gozarnos siempre en su presencia. Y nosotros simplemente nos quedamos cortos ante tanto favor que Dios nos da. En medio de cualquier dificultad, recordemos que Él está con nosotros. Amén, amados. Mateo 3, versículos 13 al 15. Quiero estar compartiendo con cada uno de ustedes este pasaje muy conocido, pero no quiero enfocarme en el bautismo, sino en una frase muy maravillosa que lo vamos a estar leyendo. Y demando de ustedes que por favor me presten atención en estas 3-4 horas de predicación. Que ustedes pueden escuchar grabadas después en los canales de las redes sociales. Saludamos a los hermanos, a los amigos que nos ven por estos medios. Y en esta noche les voy a pedir que por favor me sigan con su vista y que el Señor nos brinde entendimiento. Mateo 3, versículos 13 al 15, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo, y dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Repite conmigo: toda justicia. Entonces le dejó. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que tú traes a cada uno de nosotros a través de mi labio. Gracias por tu infinita misericordia, mi gran Rey y Salvador. En esta noche que quiero predicar acerca de ti, glorificar y exaltar tu nombre, porque no hay nada mejor sino predicar de lo que tú haces, de lo que tú eres, de tu amor, de tu misericordia, del trato que tú tienes para con cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los amigos que nos ven por las redes sociales. Sé tú tratando con cada uno de nosotros, dándonos la iluminación, el entendimiento y sobre todo la facultad, la fuerza para poder hacer de tu palabra una realidad de nuestras vidas. Toma control de cada uno de nuestras vidas y te damos a ti siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento. Aleluya. Bendito Dios. En este hermoso servicio tengo bajo el tema de este mensaje: en Cristo se cumple toda justicia. No una justicia parcial, no una justicia a media, no un porcentaje. Lo maravilloso de nuestro Dios es que en Él se cumple toda. Y cuando es toda es el 100% a su cabalidad. Y en todo eso os digo esto porque, estimados hermanos, muchas veces nosotros tenemos en nuestra idea y deseamos cada uno de nosotros, y especialmente en el lugar y en los acontecimientos recién dados, que estamos anhelando un gobierno o sus representantes que tengan un sistema judicial donde siempre exista una justicia. Nosotros demandamos de una manera u otra justicia en muchas facetas, de muchas formas.
Y la historia de la humanidad nos enseña, nosotros como creyentes reconocemos y sabemos que inclusive desde los tiempos de Noé, en la dispensación del gobierno humano, hasta nuestros días, Dios ha permitido a la humanidad que se gobierne en base, obviamente, a una verdad objetiva, en una verdad absoluta, en una verdad única, que es sencillamente su palabra, que es sencillamente gobernada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero esa verdad, y nosotros tenemos que ser conscientes, esa verdad absoluta, única y verdadera, infalible, inmaculada, preciosa, está siendo atacada cada vez más, y no solamente atacada, opacada a medida que pasa el tiempo. Y lo vemos porque si tenemos memoria y nos vamos unos años atrás, vemos que de una manera siempre el enemigo busca manipular lo que es santo, sacar la verdad no solamente de las escuelas, no solamente de las cárceles, inclusive hasta de las mismas iglesias, con confusión, con falacias, con diferentes indiferencias. Está buscando la manera de siempre atacar a esa verdad. Y en base a eso, cuando uno habla de lo que es justicia, por lo general, estimados hermanos y amigos que nos ven, uno tiene en su mente cierta imaginación o cierto emblema de lo que es justicia. Por ejemplo, no sé si ustedes comparten conmigo, pero en Estados Unidos, como en otros países, tienen como símbolo tradicionalmente a una mujer que está vendada y tiene en su mano lo que es una balanza y en la otra lo que es una espada como símbolo de justicia. ¿Cuántos pueden tener esa misma afiliación? Los hemos visto, especialmente aquí en Estados Unidos. Y como les dije, en otras culturas también tienen ese mismo símbolo de lo que es una justicia. A esa mujer se le llama la dama de la justicia. Así lo dicen. O según aquella mitología griega, es la diosa de la justicia. De ahí viene ese proceder. Y esa es una alegoría, esa imagen es una alegoría de lo que es la justicia inspirada en esa filosofía griega, conocida como Temis en esos lugares. Pero en sí, el significado de esa imagen, para los que tienen en memoria, y lo pueden buscar en su teléfono ya después, el significado de esa imagen, la balanza que tiene esta dama, demuestra el equilibrio. El equilibrio, lo que representa simbólicamente la igualdad, la parcialidad ante la ley y la justa decisión del juez que tiene que tomar ese veredicto. Eso es lo que representa la balanza. La espada que tiene en la otra mano representa la fortaleza, la firmeza que tiene que ejecutar esa decisión y no puede ser manipulada, ni robada, ni por miedo, ni por favoritismos. Y obviamente las vendas que tiene esa mujer nos da a entender que representa el valor de la imparcialidad. Que así sea familia, así sea enemigo, así sea creyente o no creyente, se tiene que ser parcial. Eso es lo que representa el simbolismo de esa dama de la justicia. ¿Cuántos aquí son damas de justicia o varones de justicia? Para que no se ofendan, mis hermanos, tranquilos, tranquilos. No estamos cambiando de creencia. Pero eso es lo que representa ese símbolo, esa imagen. Y nosotros, como personas, como seres humanos o como personas residentes en este país, buscamos esa justicia. Pero hay que reconocer, cada ser humano, tenemos que ponernos nuestras manos al pecho y considerar que cada sistema humano siempre termina fallando. Se caracteriza porque tiene una rotunda falla en su cumplimiento de justicia, ya sea un gobierno demócrata o un gobierno que está afiliado con el comunismo, con el socialismo. En sí siempre hay fallas, siempre hay injusticia bajo el gobierno humano más perfecto. Y ahora vemos
solamente con la única salida ante nosotros, estimados hermanos, la única salida como creyentes que podemos comprobar que solamente en Dios, ¿cuántos se gozan por ello? Solamente en Dios nosotros podemos ser otorgados. Dios nos otorga la medida perfecta para saldar toda justicia divina. Toda justicia divina. ¿Sabe cómo se hace eso? Y solamente en Cristo se cumple esa medida de conversión, lo que demanda la condenación por el pecado cometido y al mismo tiempo otorgando misericordia al pecador arrepentido en Cristo Jesús. Lo que el hombre jamás puede hacer, en Cristo Jesús lo vemos. Y es por eso que en este pasaje de Mateo 3, que nos topamos con este acontecimiento que nos brinda al principio nomás de su ministerio, el Señor lo lleva a tener ese encuentro con Juan. Y cuando lo lleva al Jordán para ser bautizado, vemos esa reacción contradictoria de Juan. ¿Cómo es posible que tú quieres que yo te bautice si yo soy el necesitado? Y vamos a estar viendo de que cuando le dice eso Juan al Señor, el Señor le dice, deja. Qué maravilloso es que desde el principio de su ministerio siempre ha tenido el Señor diferentes dificultades con sus propios miembros, con sus propios escogidos para hacer diferentes hazañas. Siempre no entienden su punto de vista. Y cuando Él suelta esta palabra, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, muchas veces uno no entiende a qué se refiere, o lo leemos tan rápido que no nos percatamos qué es lo que significa esta frase, toda justicia, y le quitamos el sabor a lo que Cristo nos está enseñando. Por eso en esta noche espero en el Señor mostrarles que este momento donde Jesús se acerca para comenzar su ministerio bautizándose en el Jordán, nos muestra una conexión. Nos muestra una conexión con el pecador necesitado de una doble imputación. Estaremos tratando de demostrar una vez más que en el momento de su bautismo Jesús nos muestra su conexión con el pecador y cómo nos brinda una doble imputación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Es que muchas veces nos llenamos de tantas riquezas en la palabra que no sabemos o perdemos la ilación de lo que realmente ha hecho Cristo en cada una de esas facetas. Así que vamos a ilustrar este mensaje analizando ciertas líneas históricas, cómo se realiza este hermoso evento. Primeramente narrado por el apóstol Mateo. El evangelista Mateo nos enseña en esta parte, nos relata cómo Jesús fue a Jordán, y en esa explicación nos da a entender o nos enseña el Señor Jesucristo que fue su primer acto identificatorio con la salvación del pecador. Fue su primer acto donde puede decirse a cada uno de nosotros, de esta manera comencé a identificarme con la humanidad. Te digo esto porque Juan, sin conocer el mensaje completo, rehúsa ser bautizado por Jesús, aclarando, comienza su palabra, que él necesitaba ser el bautizado, no el bautizador. Ya que la palabra bautizar nosotros sabemos, lo hemos tocado muchas veces lo que significa. Sabemos que significa sumergir por completo, una sumersión completa en agua, obviamente como un rito ceremonial y al mismo tiempo de limpieza e iniciación, según nos enseñan los diccionarios léxicos bíblicos ilustrados. Cristo tiene que explicarle a Juan la necesidad que en la persona de Jesucristo se cumpla toda la justicia. Y es que cumplir toda la justicia, hermano, como primer punto, déjame explicarte que en esa frase no solamente se refiere a una profecía escrita o a alguien que tal vez está
llegando a cumplir la palabra de Dios, no solamente se refiere a algo así superficial, sino esta palabra, toda justicia, abarca algo más profundo. Nos demuestra la humanización de un Dios maravilloso. El cumplimiento donde Dios se encarna, se humana en la persona del Hijo y viene a esta tierra a poder hacer algo que nadie más que Él podía hacer. Tenemos la invitación de Dios habitando entre nosotros, no dejando su divinidad como le expliqué hace un par de meses, sino siendo el mismo Dios, agarra una naturaleza nueva y se hace hombre. Y de esa manera en Él se cumple la demanda divina que ameritaba una justicia máxima, absoluta, verdadera, que solamente en Cristo se puede cumplir. Esta sentencia imponía que el pago del pecado sea la muerte, como nosotros conocemos, porque el pago del pecado es muerte. Mas sabemos que Dios da vida eterna en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo solamente la justicia de Cristo, toda esa justicia acarreaba algo extra, que es la misericordia de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a definir justicia sencillamente bajo una sentencia o un veredicto que otorga en la gran mayoría de los casos una sentencia para mal. Cuando alguien habla de justicia en nuestra mente, ya estamos pensando, me van a castigar. Es que tenemos esa conciencia que nos acusa. Pero muchas veces la justicia también es para favor de alguien. Pero muy raras veces vemos que una justicia imparta ese doble acto que lo vemos en Cristo Jesús, donde imparta la severidad, la sentencia que gritaba a gritos el pecado y al mismo tiempo la misericordia de Dios. Por eso esa complejidad de pensamiento en justicia solamente la vemos en Cristo Jesús, converger lo que es la misericordia con la condenación. ¿Han podido mezclar agua con aceite? Solamente en Cristo Jesús vemos esa conversión. La misericordia con la condenación, esa mezcla perfecta. Y eso es donde algunas veces cuando no tenemos el entendimiento completo, lo separamos y lo dividimos o comenzamos a rascar el pelo diciendo, ¿cómo es posible que esto ocurra? Que al mismo tiempo donde Dios tiene que sentenciar muerte por el pecado, puede dar esa misericordia de su gracia perfecta. ¿Cómo es posible que pueda dar esos dos veredictos al mismo tiempo? ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Por eso sabemos, estimados hermanos, y reconocer algo, que ninguno de los atributos divinos de Dios, entre ellos su santidad absoluta, ninguno de esos atributos pueden quedarse sin pago o se pueden contradecir. Ninguno de los atributos de Dios. Por eso sabemos que la santidad de Dios demanda un pago por el pecado. Por eso es inevitable creer que alguien se puede ganar el cielo con las obras de la carne, con las obras de cada uno de nosotros. Es inaudito, no cabe, porque ninguna de nuestras obras, por más perfectas que sea, nos puede garantizar, nos puede llevar a se puede comparar a la santidad absoluta de Dios. Por eso que la salvación es gratuitamente por gracia en Cristo Jesús. Y es por eso que solamente en Él hace esa conexión única. Puede converger lo que es su misericordia con la gracia eterna que Dios ofrece al pecador arrepentido. Y es por eso, estimados hermanos, que Dios en su sabiduría resuelve este dilema de cómo brindar justicia y misericordia a través de su gracia en la única persona que lo puede ser, en su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.
no en tus obras, no en mis obras, no en lo que usted pueda hacer o deje de ser. No es en aquellos, porque hay simplemente dos religiones o dos verdades absolutas en la humanidad: la verdad de Dios y la verdad del diablo, nadie más. Y nuestra religión, por decirlo de esta manera, está basada sencillamente en la gracia redentora de Cristo. Mas todas las otras religiones, si uno lo pone a meditar, está basado en un cumplimiento de ciertas obras. De ciertas obras para ganarte el cielo. O caminas y te fragilas el cuerpo en ciertas semanas, o no tienes la oportunidad de llegar al cielo. O cumple ciertos 603 mandamientos y fracciones y otras cosas más, o no te ganas al cielo. O te vuelves seguidor de Alá y sigues otros mandamientos de otras Biblias, o no llegas a tu destino final. O te vuelves y comienzas a seguir a Joseph Smith, a Charles, a cada una de esas falsas doctrinas, o no llegas al cielo. Pero nosotros sabemos que solamente en Cristo Jesús. Él lo hizo todo, estimados hermanos. Él lo hizo todo por cada uno de nosotros. Por eso, dele fuertes palmas al que se la merece. Hebreos 10, versículos 12 al 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, una, no dos, no tres, no cuatro, una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para un tiempo determinado? ¿Para un año? ¿Para 2 años? ¿Para 5? ¿Para cuando no te caigas? ¿Para cuando estás firme? Dice: para siempre a los santificados. A los santificados. Qué maravilloso que Dios ha hecho perfecto para siempre a los santificados. ¿Por qué santificados? Porque en este libro de Hebreos, que efectivamente habla a los creyentes, somos santificados en el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y nos santifica progresivamente y nos lleva cada vez más cerca a esa santidad que Dios demanda. Lo que hace Dios en nosotros. Por eso, estimados hermanos, esta frase, toda justicia, nos enseña que en Cristo Jesús recae y a la vez se satisface la ira de la justicia de Dios. Porque muchas veces solamente nosotros escuchamos el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, que Dios es amoroso, que Dios es todo perdonador. Y sí lo es. Pero una verdad llevada al extremo nos lleva también a ciertos malos entendidos, confusiones de lo que es Dios. Una verdad llevada al extremo nos lleva a creer en una soberanía que realmente no es divina. A un Dios amoroso que perdona todo y cree que todo le puede hacer porque Dios perdona. Tranquilo, no, hay que entender mejor la palabra. Pero en Cristo Jesús recae y a la vez se satisface la ira de la justicia divina. Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado, nos guste o no nos guste. Por eso, amigo, que tú no tienes a Cristo en tu corazón, escucha esta verdad: Dios es enemigo del pecado. El pecado no puede estar ante la santidad de Dios. Por eso, estimados hermanos en la fe, tenemos que entender que solamente a través de Cristo Dios hace posible que nosotros podamos tener esa salvación cuando merecíamos la condenación por el pecado nuestro. En otras palabras, solamente en Jesús Él recibe la ira de Dios por todo el mundo, como también es capaz de ofrecer su misericordia.
Y por eso que en esos momentos cruciales el Señor Jesús dijo esas palabras donde Él sentía la agonía de que todo el pecado estaba sobre Él. Y hasta lloró, gritó, Señor, Señor. Dijo, diciendo esa palabra, ¿por qué me has abandonado? Porque la santidad de Dios es suprema, sublime, incalculable. Que aunque el Padre nunca la abandonó, porque al final sus palabras, el Señor Jesús le dijo, Padre, he aquí, te entrego mi espíritu, consumado es. Nos demuestra que sencillamente esa expresión, Padre, porque has abandonado, nos enseña que en su humanidad estaba sintiendo como Él era 100% hombre, 100% humano, pero estaba sintiendo lo que causa el pecado con la intimidad de la santidad de Dios. Oh, estimados hermanos, y en todo eso podemos nosotros entender que el acto de la redención de Cristo otorga salvación para los que aceptan y también condenación para los que rechazan su salvación. Por ende, eso tiene doble acción. Nosotros como creyentes sabemos que el que no tiene a Cristo, el que rechaza la salvación, ese es el pecado imperdonable. Porque ¿quién más te puede perdonar si rechazas la misma salvación? ¿Qué alternativa tienes? ¿Qué salida tienes si rechazas a aquel que puede perdonarte? No hay otro perdón para ti si rechazas a la misma vida. Por eso, estimados hermanos, el significado del bautismo, el simbolismo de Jesús cuando pasó a ese lugar, se remonta en sí, si aquellos hermanos que tienen en su mente esos pasajes de Levítico 16, uno se remonta a lo que viene a ser el día de la expiación, donde el sumo sacerdote sacrificaba en sí 2 machos cabríos y un cordero. Pero uno de estos machos cabríos, estimados hermanos, era para la expiación del pueblo. Y en ese macho cabrío, antes de sacrificarlo, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío como un simbolismo donde era algo identificatorio con el pueblo, con los pecados del pueblo, ya que al poner las manos sobre este macho cabrío estaba pasando los pecados del pueblo a ese pobre animal. Y de esa manera, o tras hacer eso, ese macho cabrío era llevado por el desierto y dejar ir de esa manera. Esos 2 machos cabríos, el uno que fue llevado por sacrificio en holocausto y este macho cabrío que fue llevado al desierto, en sí nos enseñan la figura de Cristo. Maravilloso es Dios. Y este acto lo hacía en sí porque de esta manera podría ser propicio, satisfecha la ira de Dios por el pecado. De esa manera, en lo que era la ley. Cristo en su bautismo está haciendo algo muy similar. Veámoslo de esta manera. En su bautismo está haciendo algo muy similar porque se está identificando con la humanidad como el sacrificio perfecto ante una demanda donde el hombre y la mujer es impotente a darla. Se está identificando con el ser humano y le está diciendo, tú no puedes pagar esta demanda. Por eso era necesario que en el tiempo perfecto y en el lugar indicado se sucedieran estas cosas, que nuestro Señor y Salvador, el Dios eterno, el Hijo de Dios eterno, se hiciera presente en la humanidad para poder salvarnos de la condenación del pecado. Espero en Dios que estemos gozándonos por lo que Dios ha hecho. Te digo esto y te aclaro porque muchos creen que Jesús se bautizó porque tenía pecado. Nosotros no caemos en esa mentira. Nuestro Señor Jesucristo fue siempre puro, santo, inmaculado, perfecto. Jamás pecó.
Por eso te dije hace tiempo también que cuando fue llevado a la tentación del desierto no fue para ver si realmente pecara, sino para enseñarle la imposibilidad que él podía pecar. Es imposible que Dios peque. De lo contrario, no fuera Dios. Bendito es nuestro Señor. Por eso que Él vino a cumplir lo que la ley requería, lo que el hombre no pudo ofrecer, Cristo la hizo y ofreció esa doble imputación. Por eso que en Mateo capítulo 5 dice, Él vino a cumplir la ley, en Él se cumplió la ley. Y no solamente se queda en la ley, sino también dice, y los profetas. ¿Sabes por qué dice esa frase, la ley y los profetas? Porque en ese entonces esa es la manera de referirse al todo el Torah, al todas las escrituras, al Nefilín, al Ketumín. A toda la manera de decirle, en él se cumple toda la Biblia, no solamente la ley, sino la Biblia completa, lo que era el Antiguo Testamento. En él se cumplía toda la demanda de la ley. Y ofreciendo esa doble imputación. ¿Qué significa doble imputación? Mira, esta doble imputación, estimados hermanos, este término bíblico de imputar significa cargar o atribuir algo a alguien en términos de responsabilidad o culpabilidad. Una vez más, te lo voy a decir más lentamente porque es importante entender lo que es imputación. Significa cargar o atribuir algo a alguien en términos de responsabilidad o culpabilidad. Cuando se utiliza en relación con Dios, dice este diccionario bíblico, .org 2024, implica que Él atribuye o carga algo a una persona, ya sea pecado o justicia. Por su emoción en sus caras, me es necesario repetirle esta definición. No se preocupen. Y aquí le cae y después lo vuelven a ver después. Imputar significa cargar o atribuir algo a alguien en términos de responsabilidad o culpabilidad. Cuando se usa con relación con Dios, implica que Él, Dios, atribuye atribuye o carga algo a una persona. Te atribuye, te da algo a ti. Ya sea justicia por el pecado, ya sea el pecado o justicia. La idea de imputar, estimada iglesia, también está relacionada con el perdón de los pecados. Cuando una persona se arrepiente y viene a los pies de Cristo, Dios, escucha bien esto, cuando tú y yo nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo, Dios imputa tus pecados y mis pecados, la ira de Dios en Cristo Jesús. Se le imputa, se le pone a Cristo. Y al mismo tiempo imputa la justicia de Cristo en cada pecador que viene a los pies de Él. Solamente uno me entendió. Cuando un pecador viene a los pies de Cristo, Dios agarra tus pecados y mis pecados y lo pone a Cristo, lo imputa a Cristo. Y al mismo tiempo agarra la justicia de Cristo y la pone en tu vida y en mi vida. Y por eso es que somos salvos. Por la justicia de Cristo, no la tuya ni la mía. En Él se cumple toda justicia. Bendito es el Señor. Y de esa manera, ese pecador queda o se convierte, se hace propicio, absuelto, justificado ante el Padre eterno. En Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, 8 y 9, ¿qué es lo que dice? Mas Dios muestra
su amor para con nosotros. Léelo allí, subráyalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, miren, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ay, Dios mío, te lo voy a leer en cámara lenta este hermoso versículo, porque si lo entendemos, tendrías una seguridad única en los brazos de Cristo. Entenderíamos el propósito why we're saved. Oh, praise God. Mira lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, oh my Lord, siendo aún pecadores, porque todos fallamos. Todos fallamos. Siendo aún. Ahora, si tú te jactas, es que yo no peco, perdóname, pero no calificas en este grupo. Por ende, no puedes ser imputado de su gracia. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Pues mucho, ¿qué dice? Pues mucho más. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sabe lo que me dice eso? Si antes, cuando era pecador, Cristo murió por mis pecados, mucho más ya siendo salvo, mucho más ya siendo justificado en su sangre, él me librará de la ira venidera. Qué privilegio es tener a Cristo en nuestras vidas. Qué seguridad de salvación. Mucho más, dice allí, no te lo estoy inventando. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos en el futuro, seremos salvos de la ira. Es que la justicia de Dios demanda su ira. Bendito es nuestro Dios. Concluyo con esto, no te emociones. Vivimos en un mundo que nos gusta demandar justicia. Soñamos, anhelamos con una utopía de gobierno. En un gobierno que sea perfecto, que no haya errores, en un paraíso de humanidad. Pero en sí nos quedamos cortos. ¿Qué cortos? Nos quedamos en cero. ¿Qué en cero? En negativo. En presentar una justicia que alcance la justicia divina o que pueda suplir la demanda de una justicia divina, como la que puede satisfacer nuestro Señor y Salvador, por la que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero ese maravilloso acto de Cristo en la cruz tuvo su origen, sabemos, en la mente de Dios en la eternidad, sí, pero en la humanidad, en la tierra, comenzó cuando Él se identificó con la humanidad, cuando pasó al Jordán, cuando le dijo esas palabras a Juan: es necesario que toda justicia, la que demanda la ira de Dios, como también su gracia redentora que ofrece cuando nos acercamos a Dios, comenzó a madurarse en esos momentos cuando pasó por las aguas y se identificó como el único capaz de ofrecernos esa doble imputación para hacernos propicios ante la demanda justa del Padre frente al pecado. En Él, en ese momento maravilloso. Por eso que Juan no entendía: pero Señor, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Juan, es necesario que hagamos esto, porque el mundo tiene que ver que de esta manera me estoy identificando con la debilidad del pecado que abunda en ellos. Oh, bendito Dios. Todo pecador
Toda persona que rechaza esa gracia redentora seguirá condenado, como las Escrituras nos dice. Romanos 6:23, que es lo que nos enseña, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos eso. El proverbista también dice en 28:13 que aquel que encumbre, que oculta sus pecados, no prosperará, mas al que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El pecado nos ciega, nos lleva a caminos de muerte. Por eso, especialmente a los amigos, no a los creyentes, especialmente a aquellos que albergas en tu mente, en tu corazón, que crees que el mentir es parte de tu ADN. Por si acaso, si hay alguien aquí que tiene estos mismos síntomas, para ti también es. Simplemente no te jactes que eres cristiano. Pero si crees que haces, que está bien, que es algo normal el mentir, el tener deseos impuros, el envidiar, malos pensamientos, odio, chisme, y si quieres leer lo que dice Gálatas, los frutos de la carne, indiferencia por la misma palabra de Dios. Ay, Dios mío. Si tenemos esa indiferencia por buscar la misma palabra de Dios, entonces tienes que preocuparte. Porque la justicia divina te condena a muerte perpetua, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 en adelante. Me encantó un video que estaba viendo de aquellos apologistas que se atreven a ir a las universidades y preguntan a ciertos jóvenes que se jactan de ser sabios, que hoy en día es más común ser ateo y burlarse de lo que es el cristianismo, la fe en Cristo Jesús, la gracia de Dios, y se vuelven pero tan nulos a esta verdad absoluta. Y este hermano comenzaba a debatirles, a enseñarle, le preguntaba algo simple. ¿Alguna vez le pregunta, o has mentido o sigues mintiendo? Sí, y decían sí. ¿Fornicas? Sí. ¿Robas? Algunas veces. Le dice, ¿tienes envidia de alguien? Sí. ¿Te da alguna vez el sentimiento de golpear a alguien? No de hacerlo, sí. ¿Golpeas? Sí. Bueno, entonces si tienes todo esto y no tienes a Cristo o rechazas a Cristo, dice la misma palabra que la ira de Dios te condena a ti al infierno. Y no es porque Dios no te ame, sino es porque tus propias obras te condenan, porque estás rechazando al autor de la vida. Y cuando le demuestran a esas personas el por qué es importante tener a Cristo, que es lo que ofrece Cristo, esta doble imputación, solamente queda con la única alternativa, estimados hermanos, de que aquellas personas que están confundidas, creyendo que son justos ante sus propias verdades subjetivas o sus propias mentiras, porque muchos se mienten a sí mismos y están viviendo una falsedad de verdades, justificándonos, porque un defecto del ser humano es que nos gusta justificarnos del todo. Cada uno se cree y se hace su propia verdad, aunque esté literalmente enfrente de uno, dice, pero no es así. Pero así dice, te lo leí literalmente, pero es que es tu interpretación. Y uno dice, alguna vez yo me quedo, pero no me jalo los pelos porque no tengo mucho, tengo que cuidarlos ya. Por eso que me estoy dejando la barba, porque aquí tiene muchos elogios los que tienen barba. Pero sabes, estimado hermano, una vez les digo, ¿cómo es posible que de un pasaje entienda de esta manera? Si simplemente leyendo literalmente palabra por palabra dice algo. Y dije, Dios mío, debe ser de otro planeta este varón, esta mujer.
tiene que tener un coeficiente, pero fuera de este lugar. Pero si hay personas que aunque con la misma Biblia la agarran y lo tuercen y hacen sus propias verdades. Y entiendo que tal vez entre nosotros pueda haber diferencias, no me refiero a ello. Sí, y sí la va a haber, y gloria a Dios. Así aprendemos el uno del otro. Pero no, nosotros no somos infantiles de condenarnos entre nosotros, no. Pero hay personas que enseñándoles esa verdad absoluta, aún así la rechazan, la tuercen y engañan a otros y los alejan de Cristo. Por eso, estimados hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de tener una verdadera comunión con Él, porque ahora es el momento. A cada persona que no tiene a Cristo en su corazón de ser justificado de toda justicia solamente en la persona de Jesús. Solamente en Él. En Él se cumple toda justicia. Invito al grupo. Ya estuvo. En Él, solamente en Cristo. Sabes, muchas veces pasamos por diferentes problemas. Vemos un mundo caído y necesitado de que alguien les explique esta verdad absoluta. Esta necesidad de que todo acto, toda decisión conlleva a una justicia. Dios demanda de cada ser humano, Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, a cada persona, tanto al creyente como al no creyente, porque su justicia demanda eso. La justicia de Dios demanda eso. Pero nosotros que hemos saboreado y que estamos rotundamente convencidos, alegres y gozosos de que en ese momento donde la ira de Dios se tenía que manifestar en nosotros, al mismo tiempo vino ese perdón divino, ese favor de gracia, al aceptar por fe aquel Hijo eterno y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso Dios muestra ese amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, amados, ese es el mejor regalo que nosotros como creyentes podemos tener. En Cristo se cumple toda justicia, tanto la ira como su gracia. Tanto su ira como su gracia. Oh sí, todo pecado lleva a un juicio, claro que sí. Pero en juicio, en Cristo Jesús nosotros tenemos esa redención. Y cuando pecamos, porque no tenemos libertad para vivir en ese pecado, para estar jactándonos en el pecado, porque entonces no hemos conocido verdaderamente a Cristo. Porque el que es nacido de Dios no peca, dice 1 de Juan. No peca. Ay, Dios mío, pero hermano, ¿y qué pasa conmigo? Es que nosotros fuimos pecadores. Mas ahora ya no pecamos. ¿En qué sentido? De que ya no vivimos, ya no estamos atados al pecado. Fallamos, sí, pero ya no estamos en esa categoría de pecador rebelde ante Dios. Porque ahora cuando fallamos, reconocemos y nos humillamos, porque eso es el fruto que hace el Espíritu Santo en nosotros. Don't fight against that. No pelees en contra de eso, porque eso es lo que nos hace distintos. ¿Qué es lo que nos hace distintos? Su justicia, su Espíritu en nosotros.
Es por eso que somos salvos. Es por eso que hacemos las cosas que somos. De lo contrario, ¿cuál es la diferencia entre tu creyente y aquel que sigue otras tradiciones? ¿Cuál es la diferencia? Si ellos también ayunan, ellos también oran, ellos también gritan, hasta cantan los mismos cantos que tú y yo. ¿Cuál es la diferencia? Hasta se fragilan el cuerpo ellos. Más devotos, más apasionantes muchas veces que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que sus obras no le cuentan por nada. Mas en nosotros habita el Espíritu Santo. En nosotros está la justicia divina que nos otorga ese perdón, esa gracia. Y por ende nosotros, por el Espíritu Santo, es que nosotros hacemos las cosas. Él nos lleva, por Él es que nosotros seguimos adelante, por Él y para Él. Porque en Él se cumple todo. Por eso es que ahora nosotros tenemos ese entendimiento. Ponte de pie. De que solamente en Cristo Jesús podemos tener una vida en santidad, en pureza, en oración, en ayuno, en búsqueda, en esfuerzo. Pero tenemos que buscarlo para entender y gozarnos más, para tener esa oportunidad de estar en ese gozo absoluto de lo que nos brinda su salvación. Padre, he predicado tu palabra, he compartido con tu amado pueblo, con los oyentes, lo que tú has hecho en ese momento donde te hiciste presente, mi gran Rey, en ese lugar, en el Jordán, donde te hiciste manifiesto. Te identificaste con la humanidad para poder enseñarnos que solamente en ti, unos pocos años después, ibas a cumplir, ibas a culminar lo que nosotros no podíamos hacer y que con tanta necesidad nosotros necesitábamos ser propicios ante el Padre. Solamente en ti, oh Cristo. Gracias. Oh Iglesia de Cristo, olvídate de tus problemas. Vamos a tener problemas, eso es inevitable. Lo vamos a tener. Vamos a pasar por soledad, eso es inevitable. Vamos a pasar por engaños,